Cordial saludo, estimada tutora. Nos hemos reunido la compañera Laura López, Julie Riascos y quienes habla John Uriago. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y nos encontramos aquí para compartir y desarrollar un conversatorio en el marco de la materia en Psicología Política. En este espacio pues abordaremos una pregunta clave que nos invita a reflexionar sobre la intersección entre entre la política y la psicología y la violencia, y la cual nos genera un interrogante, que es de qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia. Listo, compañero, muchas gracias. Bueno, como lo mencionabas en un inicio, en este espacio vamos a analizar cómo los procesos de socialización política son determinantes en la construcción de la subjetividad política y cómo ésta puede generar y perpetuar los escenarios de violencia. Para este espacio tendremos como referentes en el tema autores como Alvarado, Herrera, Jiménez y Ramírez, quienes nos muestran cómo estos contextos de socialización política pueden influir en la percepción del individuo sobre el uso de la violencia. En este momento inicial, pues, vamos a hablar sobre los procesos de socialización política y subjetividad política. Es muy importante comenzar con el concepto de subjetividad política, ya que es clave para entender la pregunta que nos planteamos al inicio. Según Alvarado, la socialización política no solo transmite conocimiento sobre el sistema político, sino que también moldea nuestra visión del mundo, nuestras creencias y también nuestras actitudes frente a la sociedad. Este proceso empieza desde jóvenes, con nuestros padres, en las escuelas, con los medios de comunicación y sobre todo en las instituciones políticas que nos rodean. Lo interesante es cómo a través de los procesos internalizamos ciertos valores como la lealtad a un grupo político o a una ideología que luego definen nuestra subjetividad política. Bueno, es cierto, y como también dice Alvarado, lo que ocurre es que muchas veces estas subjetividades no se cuestionan, sino que pues se naturalizan. Esta falta de reflexión crítica puede hacer que las personas, sin darse cuenta, justifiquen la violencia. Por ejemplo, en contextos donde la política se vive como una lucha, la violencia se ve como un medio legítimo para defender o imponer ideología. Exactamente, compañero, ¿no? Y esto también está vinculado con lo que Herrera en 2019 menciona, ¿no? Sobre los procesos de desmovilización. Para quienes han sido parte de grupos armados, la socialización política que vivieron no solo se limita a una ideología, sino que la violencia se convierte en un componente esencial, ¿no? De subjetividad política. Esa subjetividad los lleva a creer que la violencia es una forma válida de resolver conflictos, lo cual en muchos casos se perpetúa incluso desde que estas personas dejan esos grupos. Es verdad, y en cuanto a la socialización política y la reproducción de violencia, podemos decir que la reproducción de violencia es un aspecto central cuando hablamos de subjetividad política. Bueno, si consideramos el trabajo de Jiménez y Ramírez 2016, vemos que los excombatientes que fueron socializados en entornos de guerras y conflicto tienen dificultades para desligarse pues, de esa lógica. El proceso de socialización política en estos contextos no solo señala sobre la política, sino también sobre el uso de la violencia como un medio de resistencia o de construcción de identidad. Para estos individuos la violencia es una herramienta pues normalizada. Sí, compañero, y eso tiene que ver con la subjetividad política, ¿no? Que influye en las decisiones que tomamos a nivel personal y colectivo. Jiménez y Ramírez afirman que los jóvenes excombatientes, al tener una visión política en la que la violencia es vista como parte de la lucha por sus derechos o por un cambio social, continúan reproduciendo esa lógica. Y ese ciclo se perpetúa porque la violencia en estos casos es una estrategia, ¿no? Que sigue siendo válida dentro de su marco de interpretación política. Sí, exacto, compañeros. Y también es importante destacar que, como dice Herrera, este proceso de socialización política no es algo que se pueda erradicar de manera rápida o fácil. La subjetividad política de todos estos individuos sigue anclada a sus experiencias pasadas. Y lo que vemos es que al no haber un proceso de reflexión o de transformación, se corre el riesgo de que la violencia siga siendo parte de esa identidad política, incluso a través de los procesos de reintegración. Gracias, compañera. Bueno, en cuanto al tema de las implicaciones para la formación, perdón, ciudadana y la intervención psicológica, me gustaría preguntar, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene todo esto para la formación ciudadana y las intervenciones psicológicas? Si la socialización política puede construir, ¿no? Subjetividades que perpetúan la violencia. Entonces, ¿cómo podemos intervenir para promover un cambio? Bueno, compañera, creo que uno de los puntos claves es la necesidad de una socialización política que fomente el pensamiento crítico y no solo la aceptación pasiva pues, de esas ideologías. Como mencionó Alvarado, la educación política debe enfocarse en cuestionar
y reflexionar sobre las diferentes posturas, evitando que los jóvenes y la sociedad en general se queden atrapados en visiones polarizadas que justifiquen pues esta causa, la violencia. Sí, compañero, estoy de acuerdo. Y en términos de lo que tiene que ver con intervención psicológica, es fundamental trabajar en la desestructuración de estas subjetividades políticas que normalizan la violencia. La terapia o los procesos de reintegración deben centrarse en ayudar a las personas a reinterpretar esas experiencias y también esas creencias políticas desde una perspectiva mucho más pacífica y también reflexiva. Creo que sí, compañera. Y las intervenciones deben estar basadas en la empatía y en el entendimiento de los contextos sociales y políticos que han influido pues, en estas subjetividades. Al hacerlo, no solo se busca reducir la violencia, sino también fomentar una ciudadanía más activa, reflexiva y constructiva, como lo mencionan Jiménez y Ramírez. Sí, compañera, muchas gracias por tu intervención. Y ya para finalizar este espacio, a manera de conclusión, podríamos decir que la socialización política es un proceso que no solo moldea nuestras creencias y nuestras actitudes políticas, sino que también puede tener un impacto profundo en nuestra percepción de la violencia. Como lo hemos visto en los trabajos de los autores que hemos mencionado, este proceso puede llevarnos a naturalizar la violencia como una herramienta válida para la defensa de nuestras ideologías. Por ese motivo, es esencial que la educación política fomente una reflexión mucho más crítica que nos permita cuestionar esas subjetividades y optar por unas soluciones pacíficas también. Exacto, compañera. También quiero resaltar que la subjetividad política, especialmente en contextos de conflicto o desmovilización, puede mantener la violencia como un componente integral de la identidad política. Pues por eso es fundamental intervenir en esos procesos desde una perspectiva psicológica que promueva la transformación de estas creencias violentas, ayudando a las personas a reconstruir su identidad en torno a la paz y la reconciliación. Por último, me parece que la clave está en construir una ciudadanía pues, que valore el diálogo, ¿no? La empatía y el respeto por la pluralidad. No solo debemos enseñar sobre política, ¿no? Sino que también sobre cómo interpretar las diferencias de manera constructiva. La psicología política puede jugar un rol crucial aquí, ayudando a las personas a identificar y cuestionar las narrativas que perpetúan la violencia, para finalmente generar escenarios más pacíficos y democráticos. Vale, gracias, compañera. Vale, compañeros, muchísimas gracias por este espacio.